amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está. Su amor es para siempre. Cantar, cantar. Su brazo fuerte extendido está. Su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Canta, aleluya, canta, canta, aleluya, canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Cantar, aleluya, cantar, cantar, aleluya, cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Muy buenas tardes para todos ustedes. Nuevamente les saludo en este domingo. Soy el pastor Alejandro Varela. Y ahora para poder hablar de algo que me parece bastante importante, porque bueno, aunque no ha terminado esta pandemia del coronavirus, estamos cada vez más cerca del final. Y estoy convencido de que una de las cosas que a lo largo de estos meses Dios ha querido hacer en nuestras vidas es que le conozcamos de manera real y personal. ¿Qué tanto conoce usted a Dios? ¿Usted podría decir que tiene una relación personal, real y genuina con Dios? Porque mire, hoy en día podemos hablar muchísimo de religión, de las religiones que existen, de las ideas que tenemos, pero eso no contesta la pregunta que yo traigo para usted en esta tarde. ¿Conocemos al Dios verdadero? Y no importa que hayamos nacido en una religión, que le estemos vigilando y cuidando de manera muy especial, la relación con Dios debe ser una relación real y personal. Y para reflexionar en esta parte importantísima de nuestras vidas, justamente en este tiempo de la pandemia, donde más necesitamos la relación con Dios para que podamos vivir conforme a su voluntad, es que quiero invitarle a reflexionar en este pasaje de la Biblia que voy a leer en este momento. El pasaje se encuentra ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Voy a leerle a partir del versículo 22 y hasta el final. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres,
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Vamos a orar. Si usted necesita conocer a Dios, entonces yo tengo que pedirle a Él que sea el que llame hoy a la puerta de su vida. Padre, quiero rogarte, Señor, a ti que eres el Dios Todopoderoso, el único y verdadero. Permite que este mensaje salga directo de tu palabra, que siembre en el corazón de los que escuchan la verdad, y que tu Espíritu Santo pueda redarguir esos corazones tan poderosamente que todos tengan que enfrentarse a la decisión de creer en ti o de rechazarte. Yo te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra pueda ser sembrada y dar fruto en el corazón de los que escuchan. Y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, en el relato de este pasaje que acabamos de escuchar, el apóstol Pablo está en la ciudad de Atenas, ahí en Grecia. Y debe usted saber que aún en esa época en Atenas se encontraba la gente más religiosa, la más esotérica, la más intelectual, la más espiritualista de ese tiempo también. Ahí se adoraba a todo lo que se le venía a la mente, a las personas. Reconocían a Dios, sí, pero también a toda idea espiritualista, a toda deidad que pudiera alguien inventar o alguien imaginar, y con facilidad. Las personas de ese lugar se inclinaban a adorar lo que más les gustara o lo que más se acomodara a su conveniencia. Precisamente es así como en nuestro mismo tiempo, la gente de aquella ciudad pensaba que no importara lo que ustedes creyeran o lo que la gente creyera, si lo creía firmemente y era fiel a esa creencia, entonces estaba la persona bien y se podría salvar si es que existía para su idea o pensamiento un cielo o un infierno, o al menos obtener la paz, que es lo que muchos piensan que la religión debería ser en la vida de los seres humanos. Entonces, así como ahora, igualito en aquel tiempo, se afirmaba que no importara la religión que profesares o cuál sea la fe que tengan, si finalmente todas las religiones nos llevan a Dios o la verdad funciona para nuestras vidas. Hoy en día tenemos este mismo conflicto. La gente piensa que cualquier religión es correcta, que cualquier idea filosófica que nos dirija a la paz o que nos llene de tranquilidad, esa es la correcta. Pero aquí hay un pero grandísimo, un pero peligroso de hecho. Lo que nosotros tenemos que entender es que esto es falso, absolutamente falso. Hoy, así como hace 2000 años en aquel momento en Grecia, esa idea o esa filosofía está totalmente equivocada. Y esto es peligrosísimo para nuestro futuro, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad, la cual, debo decir, sí existe. Y mire, como lo estaba mencionando, este es un gran riesgo, porque lo que está en juego es nuestra eternidad. Pablo, el apóstol, llegó a ese lugar y comenzó a observar los templos, los santuarios, observó los altares, observó las imágenes, muchísimas imágenes, pero hubo un altar en particular que le llamó la atención. Y tal vez usted, si puso atención a la lectura, se dio cuenta. Ese altar tenía una inscripción. No tenía imagen, solo una inscripción. Y esa inscripción decía, al Dios no conocido. Pues permítame decirle en este día en particular, que como Pablo a los atenienses, hoy, en este día, yo quiero hablarle a usted también precisamente de ese Dios no conocido. Quiero presentarle al Dios que usted tal vez piensa que conoce, pero que no conoce realmente. Al Dios que tal vez usted cree conocer, aun cuando tal vez le adore, le rece,
le cante, le ore, o tal vez hasta tenga usted una imagen ahí en su casa o en su propio cuerpo. Permítame presentarle, por favor, desde la perspectiva de Él mismo en su palabra, al Dios no conocido. Y para ello quiero invitarle a pensar en algunos aspectos muy importantes. Y déjame comenzar con el primero. Usted necesita conocer al Dios que es mucho más que religión. Déjeme leerle nuevamente ahí en Hechos capítulo 17, los versículos 22 y 23. Le recuerdo lo que dice. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Déjeme preguntarle en este momento, ¿qué tan religioso o qué tan religiosa se considera usted? Sí, o tal vez deba preguntar, ¿qué tan espiritual se considera? Porque hoy en día hay muchísimas corrientes espiritualistas no reconocidas también como religiones. ¿Tiene usted o profesa alguna religión o movimiento espiritual y lo hace con intensidad? Recuerde, por favor, que aun si usted dice yo no tengo ninguna religión, pero tiene sus propios principios y creencias sobre lo espiritual, entonces estos pueden constituirse en su propia religión, aunque no esté oficialmente reconocida. ¿Qué tan fiel es usted a esos principios y preceptos espirituales que rigen su vida? Mire, yo debo decirle que un primer principio sobre el Dios no conocido que Él mismo establece aquí en su palabra es que Dios no es religión. Dios no es religión y que la religión, cualquiera que sea, no puede salvarle ni a usted ni a nadie. Esto es muy importante que lo podamos entender. La gente de Atenas, así como lo acabo de leer nuevamente, era muy religiosa, pero estaban perdidos y estaban condenados, definitivamente todos ellos. Ellos tenían grandes templos, tenían grandes santuarios, altares, imágenes que adorar, pero no conocían al Dios verdadero. No lo conocían. Mire, yo tengo que decirle hoy también que la religión no sirve de nada con respecto a encontrar a Dios, con respecto a la salvación. A ellos, a los atenienses, la religión no les servía de nada. Exactamente sucede lo mismo que en nuestra época. La religión no sirve para conocer al único Dios verdadero. Mire, hoy se piensa que todas las religiones llevan a Dios, pero debemos preguntarnos, ¿conozco realmente a Dios? La religión que yo profeso, la religión que dirige mi vida, me lo presenta tal y como es Él, porque esto es clave y es importante. Mire, no importa qué religión tenga, ni cuánto tiempo lleve practicándola o cómo usted la esté cumpliendo. Si usted no conoce a Dios de manera personal, usted está perdido y sin esperanza. Usted está perdida y sin esperanza. Porque definitivamente Dios es más que religión y la religión no salva. El que salva es Dios. Y para hacerlo, decidió hacerlo por medio de su Hijo Jesucristo. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 6, el mismo Señor Jesucristo dijo esto: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que tener bien en claro, si la religión no nos lleva hasta Dios, entonces ni podemos conocerlo ni podemos ser salvos. Porque lo único que puede llevarnos a Dios y nos permite conocer a Dios es otra persona, es su Hijo Jesucristo. En Juan 17:3 también el mismo Señor Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en Hechos capítulo 4 versículo 12, el apóstol Pedro, en una predicación poderosa,
le dijo a los que estaban escuchando, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente a través de Jesús. Y esto es importante. Sin Cristo no hay salvación. Su religión no salva. Mi religión no salva tampoco. Es Jesucristo, la persona de Dios hecha hombre, porque Él es el Dios no conocido. Jesucristo es el Dios no conocido, el Dios que es más que religión. Y esto es algo que todo ser humano necesita saber y necesita creer. Ahí en el Evangelio de Juan capítulo 14, cuando el Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él, uno de sus discípulos llamado Tomás le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Y sabe qué fue lo que le contestó Jesús? Él le dijo, ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, porque Jesús y Dios son uno mismo. Jesucristo es el Dios no conocido, aun cuando en estos momentos podamos tener a Jesús ahí en un crucifijo o en una imagen. Si no conocemos de manera personal a Jesús, no podemos conocer a Dios. Usted y yo necesitamos en este momento de nuestra historia conocer al Dios que es más que religión. Déjeme decirle una segunda cosa importante. Usted necesita conocer al único Dios verdadero, el único. Déjeme leer nuevamente ahí, Hechos 17, ahora versículos 23 al 26. Dice así, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y mire esto, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Mire, aquí en este punto déjeme preguntarle, ¿conoce usted realmente al Dios verdadero? Y creo que esta es una pregunta bastante seria, una pregunta para reflexionar. Mire, pueden existir cientos de dioses, pueden existir cientos de religiones, pero la verdad, la única verdad es que hay un solo Dios, uno solo. Él lo afirma una y otra vez en su palabra, como acabamos de leerlo, y lo dijo el apóstol Pablo, el que creó los cielos y la tierra, el que le dio vida al ser humano, el que limita la existencia del ser humano. Mire lo que dijo además Dios de sí mismo en Isaías 43, 10 y 11. Él dijo, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Miren, los versículos que leí del pasaje de Hechos capítulo 17, Pablo nos presenta a este Dios, el creador de todo, el que se presenta a sí mismo como Dios y no necesita imágenes, que incluso dijo, no te harás ninguna imagen ni semejanza. El que no se acomoda a nuestra imagen y a nuestras limitaciones, ese Dios, el que Él mismo afirma, le da vida a todo ser viviente y por quien usted y yo existimos y estamos hoy aquí, vivos en medio de esta situación de pandemia. Este que dice la Biblia es el único Dios y tristemente es el Dios no conocido. Mucha gente que cree conocer a Dios realmente no lo conoce. Mire, déjeme leerle un pasaje muy importante también en la palabra de Dios, ahí en Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 21. Dice así, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se da usted cuenta? Podemos creer que conocemos a Dios, podemos alabar a Dios, pero nuestros hechos y nuestra vida muestra que lo hemos hecho a un lado y que no lo conocemos. Saber que hay un Dios y tener una religión no implica necesariamente que conocemos a ese Dios. Dios quiere ser más que un Dios lejano para usted y para mí. Él quiere ser mucho más que un concepto. Él quiere ser mucho más que una idea. Mire, Él quiere ser mucho más que una religión. Por eso envió a su Hijo Jesucristo al mundo, para acercarse a nosotros, para establecer una genuina relación real y personal, porque nuestro Dios es una persona. Dios quiere ser conocido, y lo más importante, ¿sabe qué es? Que Él quiere ser conocido por usted, de manera muy particular, porque Él le ama a usted. Le ama tanto que envió a Jesús para que usted pueda conocer a Dios. Mire, Dios es real. Jesucristo es Dios y también es real. Y el anhelo más grande que Él tiene, nuestro Dios real, es ser conocido y conocido por usted. De hecho, de eso se trata toda la Biblia. Dios dándose a conocer al hombre. ¿Y sabe por qué la Biblia permanece hasta nuestros tiempos? Porque Dios quiere darse a conocer a usted a través de su palabra. Dios es personal y desea no solo ser conocido. ¿Sabe qué es lo que Él quiere? Él quiere una comunión, una relación real y personal de amor con usted y también conmigo. Imagínelo, el único Dios verdadero, creador de todas las cosas, quiere tener amistad con usted y quiere tener amistad conmigo. ¿Puede creerlo? Por eso es importante que usted lo conozca realmente hoy, en este momento de nuestra historia. Y hay una tercera cosa que quiero compartir. Usted necesita conocer al Dios que anhela ser conocido. Mire, no solamente es el único y verdadero, no solamente es más que religión, es el Dios que anhela ser conocido por el ser humano. De hecho, nos creó por amor. Él nos conoce y quiere que le conozcamos. Déjeme leerle de nuevo en Hechos 17, ahora los versos 27 al 31. Escuche por favor. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. ¿Se da usted cuenta? Así es que Dios quiere que usted le conozca, no que sea fiel a una religión, no que respete un conjunto de creencias, de normas o de reglas. Lo que Dios quiere es que usted le conozca de manera real y de manera personal. Por eso en este pasaje hay dos cosas que Él le pide a usted y me pide a mí y nos pide a todos que hagamos. En el verso 17 dice que busquen a Dios. ¿Se da cuenta? Dios quiere que lo busquemos. Pero ¿sabe por qué? Porque Él ya se acercó a nosotros. No es que Él esté perdido y quiera que nosotros lo encontremos. No está jugando a las escondidas. Él se ha acercado, como dice el pasaje, casi tan cerca como para que lo podamos palpar, solo que no podemos verlo. Por eso necesitamos buscarlo. En Isaías 55:6, Él nos hace esta misma invitación. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Dice Él, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Usted ya ha buscado a Dios? La segunda cosa que nos pide está en el versículo 30 y 31.
Dice que por eso le pide a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y sabe por qué? Porque no quiere que ninguno se pierda. Él anhela que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, porque no quiere perder a ninguno de nosotros. Nos ama tan profundamente. Por eso el llamado es: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Yo debo decirle que para conocer al único Dios verdadero, al Dios no conocido, estas dos cosas son necesarias, son indispensables. Si el pecado permanece en usted, si el pecado permanece en mi vida porque no me he arrepentido, entonces no podemos acercarnos a Dios, porque Él es un Dios santo. Nuestro pecado lo impide, pero Él nos está buscando, Él nos está llamando. Pero para llegar a Él, necesitamos dejar nuestros caminos y volvernos a Dios, arrepentimiento. Y necesitamos fe, creer que Dios es real, que me ama y que realmente envió a Jesucristo a morir. Y como lo dijo Pablo en esta predicación que le mencioné, que dio fe de ello levantando a Jesucristo de los muertos por medio de la resurrección. El Dios no conocido, el que todos debemos conocer, el que usted y yo necesitamos conocer. Así que este es un desafío importante. Estamos en un momento difícil para el mundo. Lo que viene está lleno de incertidumbre, lleno de inseguridad. Aparentemente la enfermedad seguirá con nosotros. Los problemas económicos serán grandes. Las economías nacionales, mundiales, están en quiebra debido al coronavirus. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha estado llamando nuestra atención. Dios está invitándonos para que le conozcamos. Quiere tener una relación personal, real, de amor con usted y conmigo. Así que el Dios no conocido quiere ser conocido por usted. Vuelvo a repetirle, yo no sé si usted tenga una religión, si vaya o ha ido a la iglesia todos los domingos, si fue bautizado desde pequeño o se bautizó en la adolescencia y en la juventud. Yo no sé nada de su vida, pero Dios lo conoce. Ahora lo que Él quiere que usted sepa es que para conocerlo a Él, la religión no es el medio. El único medio es Jesucristo. Todo lo que ha hecho Dios en la historia de la humanidad, todo lo que ha hecho en la historia de su vida, de la de usted, ha tenido este propósito, que usted le conozca de manera real y personal. De hecho, por eso estoy seguro que usted está escuchando este mensaje, porque Dios le está haciendo un nuevo llamado. Búscame, vuélvete a mí. ¿Qué hará entonces usted? ¿Qué hará? Déjeme leerle una vez más aquí en la última parte del pasaje, los versículos 32 al 34, porque ahí yo encuentro tres opciones que podemos elegir, tres decisiones que podemos tomar, una de tres decisiones. Déjeme leer nuevamente, ahí estoy en Hechos 17, 32 al 34. Dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él. ¿Nota las tres opciones? Primera opción: burlarse de esta verdad, que la tome a juego, que le parezca tan increíble, tan risible, que la ignora, la rechaza, se burla de esa verdad. Segunda opción: dejarlo para después. Decir: ya oiremos de eso en otra ocasión, ya en otro momento tendré la oportunidad de reflexionarlo y meditarlo. Y tercera opción: lo que hicieron el Areopagita y Dionisio y otras personas como se menciona en el pasaje. Otros creyeron en él. Esta es la gran disyuntiva. Este es el paso que usted necesita dar en este día. Es la decisión que necesita tomar. ¿Se va a burlar? ¿Lo va a dejar para después? ¿O va a creer en la verdad del Dios único y verdadero que le ama y quiere tener una relación personal con usted? Recordemos el principio. Una imagen, o más bien un altar, con un letrero, el Dios no conocido, en un lugar religioso. Nuestro mundo es religioso. Nuestro México es religioso. Sin embargo,
muchísima gente no conoce al Dios que proclama conocer. Y el más interesado en ser conocido es Dios. Por eso envió a Jesucristo, no para establecer una nueva religión, sino para construir ese puente por medio del cual usted y yo y cualquier ser humano puede venir hasta Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios Padre si no es a través de Jesús. Así que nuevamente quiero invitarle. Si usted ha sido un religioso, un cristiano, un católico, pero que no tiene una relación personal con Dios, este es el momento. Él le está llamando. Él le está invitando. La religión no lo llevará a Dios. Es Jesucristo. Déjeme hacer una oración. Padre, en este momento yo quiero poner en tus manos a esta persona que está escuchando y que está reflexionando en su vida y que a pesar de haber vivido en la iglesia, en la religión durante tiempo, hoy se da cuenta de que no conoce al único Dios verdadero. Por favor, pon esa inquietud en su corazón y dirígele a ti. Ayúdale, Señor, para que en este momento acepte que esta es una verdad, no para burlarse, sino para reflexionar y creer. Que este es el momento para tomar la decisión, no para dejarlo en otro momento donde no aseguramos que podamos estar vivos. Y que el llamado es a creer en el único Dios verdadero, a través de Jesucristo, para gloria del Padre. Mueve el corazón de quien está escuchando y convéncele de que eres tú quien le está llamando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarle, tome esa decisión. Y no necesita decirlo, solamente arrodillarse si usted puede en su lugar ahí donde está. Hablar con el Padre por medio de Jesús, pedirle perdón y rogarle que entre en su corazón, que entre a formar esa relación de la que yo he estado hablando, que se convierta en su Señor y Salvador, porque entonces será además su amigo. Este es el Dios que quiere conocerle y quiere ser conocido. Que ya no sea más para usted ni su religión, ni su templo, ni su crucifijo, el Dios no conocido. Que sea su Señor y su Salvador. No lo deje para después. Estaré orando para que este mensaje siga llegando a muchas vidas. Puede compartirlo con otros que usted sabe que necesitan escucharlo. Y yo le animo que hoy, en medio de la pandemia, usted tenga a su lado al único Dios verdadero como su Señor y amigo. El Dios conocido. El Señor le bendiga.